Hola chicos, acá en el video número 5 de esta serie de videos en el cual vamos a ver propagación de ondas ya como soluciones de las ecuaciones de Maxwell, particularmente la ecuación de la onda que hemos revisado estos últimos videos. Entonces aquí le agrego una pequeña introducción de texto y lo primero que quiero demostrar es la diferencia es que lo que tenemos abajo en la figura son las frentes de onda planos, que es lo que nosotros hemos revisado, y lo que acá tenemos, ¿cierto? Son transversales electromagnéticos, ¿ok? Se le llama modos en general, modos transversales electromagnéticos. Vamos a definir eso. Primero que todo, un modo le vamos a llamar a una configuración general del campo electromagnético, ¿ok? Entonces esa es nuestra primera definición importante. Un modo, ¿cierto? Es una cierta configuración que se da en el campo electromagnético dependiendo de las condiciones de contorno y de la forma en que se encuentra el medio. Particularmente en este caso no tenemos ningún límite, vale decir, se propaga en el espacio libre, sin ninguna cota, sin ninguna definición, y además lo que vamos a resolver es que se mueve en el eje principal. ¿Ok? Entonces, como les decía el otro día en otro video, un frente de onda plano uniforme, ¿cierto? Se caracteriza porque el campo eléctrico magnético tiene propiedades uniformes dentro de todo un plano. Entonces lo que muestra acá la figura son particularmente, por ejemplo, estos planos, en el cual tenemos exactamente las mismas propiedades. Cada uno tiene una normal de ese plano y el campo de uno dentro de ese plano es totalmente tiene todas propiedades totalmente uniformes, ¿ok? Entonces para poder encontrar, por ejemplo, los modos de propagación, lo primero que tenemos que encontrar, ¿cierto? El campo electromagnético es saber definir E y saber definir H. ¿Ok? Como estos son vectores, significa que tenemos que encontrar las componentes, por ejemplo, eh, de E. Quiere decir que, como habíamos dicho, dependía de todas las variables espaciales. Y quiere decir que tenemos que definir su componente en X, que depende de las tres variables espaciales, su componente en Y, que depende, perdón, su componente en Y, que también depende de las mismas variables espaciales, y su componente en Z, que depende también de las mismas variables espaciales. De la misma forma, lo que tenemos que hacer es encontrar H, ¿ok? Que cumple exactamente lo mismo. Acá solamente me voy a comer las dependencias de entre paréntesis solamente por no alargar tanto este video. Pero se entiende que todos dependen de las tres variables espaciales. Entonces este es en Y, este es en Z. Entonces resolver este problema significa encontrar un modo, significa encontrar la distribución de E sub X, E sub Y, E sub Z, dependiendo de las condiciones particulares. Y nosotros lo que habíamos definido en muchas otras oportunidades es, por ejemplo, es que nosotros hacíamos, ¿cierto?, que nuestra onda se propagaba por Z, teníamos un campo eléctrico en la dirección X y teníamos un campo eléctrico en la dirección, perdón, campo magnético en la dirección Y. Todos son ortogonales entre sí. Este es lo que nosotros habíamos definido, ¿cierto?, como un frente de onda plano. En su momento les dije que vamos a asumir que lo conocemos, que sabemos la respuesta. ¿Ok? Lo interesante es que es demostrar de que esto satisface cada una de las ecuaciones. Vale decir, si es que se da esta configuración, ¿cierto? Si tenemos esto, entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que encontrar una ecuación para E sub X. Estamos diciendo que E sub Y no existe, que sub 0 de sub Z es 0, que H sub X no existe, que H sub Y es distinto de 0 y que H sub Z es igual a 0. Anteriormente, en un video previo, demostramos, ¿cierto?, de que tener la ecuación de la onda completa, en el cual aparecía el laplaciano, ¿cierto?, de E más, por este caso, por ejemplo, sin pérdida, tener esta configuración equivalía, ¿cierto?, a tener tres ecuaciones, una para E sub X, una para E sub Y y una para E sub Z. Evidentemente, lo mismo pasaba para Y. La gracia es que estas tres ecuaciones, esta ecuación evidentemente se satisface por esto, por esto y por esto. ¿Ya? De hecho podríamos generalizar un poco más esto y llamarle, por ejemplo, ponerle otro nombre, solamente para entender
pongámosle f, donde f puede ser h o con f igual a e o f igual a h. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esto que sea igual a 0, que son los casos que etiqué con rojo, satisfacen esta ecuación. El tema es, ahora tenemos que encontrar lo que satisfaga ambas ecuaciones, ¿ya? Vale decir, tenemos que encontrar e sub x tal que, ¿cierto?, el laplaciano de e más beta cuadrado e sea igual a 0. Particularmente ya dijimos que e sub i y e sub z es 0. Como del laplaciano pasamos a tres ecuaciones, ¿cierto? Que aquí habíamos dicho, las que dijimos acá, tres ecuaciones pasan de vectoriales a ser escalares. Entonces, para el caso de e sub x, esto se traduce, ¿cierto?, en, perdón, vamos a, ahí sí. La segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y más la segunda derivada con respecto a z de, en este caso, e sub x, que depende en principio de las tres variables, más beta cuadrado e sub x, que depende en principio también de las tres variables. Sin embargo, con la configuración que nosotros definimos acá, como estamos diciendo que se va a propagar particularmente en z y solamente en z y no va a tener componentes en las otras variables, lo que estamos diciendo es que la dependencia de esto es solamente de la variable z. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar eso. Propagación en el eje z involucra que e sub x, que depende originalmente de x y z, en realidad depende solamente de esa variable. ¿Ok? Eso es concordante con lo que habíamos revisado anteriormente. Por lo tanto, ¿cierto?, la ecuación que nosotros estamos tratando de resolver ahora, vamos a cambiar de derivada parcial, aquí me faltan los cuadrados, de derivada parcial a derivada normal, porque depende solamente de una variable, de esta ecuación. Entonces pasamos de una ecuación complicada, tres variables, a una ecuación en la cual depende solamente de una variable, que es la variable z. Y la componente del campo eléctrico apuntando en la dirección. Y no nos olvidemos, ¿cierto? Vamos a anotarlo aquí. Esta es la dirección en la que se propaga. Esta es la dirección en la que oscila. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Para que quede un poco más claro, que si tengo la dirección z, lo que yo tengo acá es que el campo eléctrico cambia la dirección e sub x. Estoy tratando de dibujarlo en dos dimensiones, el eje y está seca, ¿ya? Entonces apunta hacia allá, después apunta un poquito más chico, un poquito más acá, más acá, más acá, pero siempre avanzando en la dirección z. A medida que avanza, ¿cierto? Y a medida que pasa el tiempo, oscila con respecto a la dirección x solamente. Eso es lo que me indica este valor de acá, ¿ok? Y z me está diciendo, como les digo, de que es la dirección en la que se propaga, vale decir, ese z que hay dibujado ahí, ¿ok? Espero que quede un poquito más claro. Entonces, con estos antecedentes tenemos que resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿ok? Lo importante es que en este caso, ¿cierto?, estamos haciendo que e sub z, h sub z también son 0. ¿Ok? Entonces, sabemos que, ya por lo que hemos revisado antes y lo que revisamos también en el curso, que la forma que tiene esta componente, ¿ya?, tiene que tener, para que satisfaga la ecuación de segundo orden, tiene que tener componentes que vamos a llamar x0, ¿ya? Porque es un número en el cual tenemos una componente que se propaga en una dirección
¿ok? Y vamos a poner más, porque se propaga en la dirección positiva, y el menos, que se propaga en la otra dirección. Entonces, si estos son escalares, digamos, este y este, ¿ok? Y si nosotros derivamos esto dos veces y lo metemos acá, nos vamos a dar cuenta que satisface la ecuación diferencial, ¿ok? Lo podemos demostrar. Tomamos la primera derivada, ¿cierto? De sub x en z. La primera derivada de esto es menos j beta x0 más por e elevado a menos j beta 0 más j beta, el z, ¿no? ¿Cierto? x0 menos elevado a más j beta 0. Tomamos la segunda derivada, ¿cierto? Que es la que va acá. Y la segunda derivada, el j por j me queda menos 1, el menos por menos me queda más, entonces me queda menos beta por beta cuadrado, x0 más elevado a menos j beta z, más, fíjense que acá ahora me queda menos también, menos beta cuadrado x0 menos elevado a más j beta z. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que menos beta cuadrado, factor de x0 más por e elevado a menos j beta z, más x0 menos elevado a más j beta z. Y esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá. Esto es exactamente lo mismo que e sub x de z. Entonces nos damos cuenta, al tener e sub x prima prima de z, que sabemos, ¿cierto?, que es igual a esto, menos beta cuadrado por e sub x de z, más, que es la ecuación diferencial de acá, ¿cierto?, este término de acá, beta cuadrado e sub x de z. Entonces esto con esto se cancela y evidentemente da 0. Entonces esto que tengo acá es una solución de esa ecuación diferencial de segundo orden y por ende la satisface, entonces por lo tanto es una solución. ¿Ok? Entonces satisface las dos propiedades. Tiene una componente que se propaga en la dirección positiva y una componente que se propaga en la dirección negativa. ¿Ok? Para encontrar, por ejemplo, el campo magnético asociado a esto, podríamos hacer lo mismo y resolver la ecuación diferencial de la ecuación de la onda. Sin embargo, como nosotros sabemos, ¿cierto?, podemos ocupar el conocimiento de que E sub i y E sub z valen 0, y para eso entonces calculamos el campo magnético ocupando, ¿verdad?, la relación que me dice que el campo magnético en todas las direcciones, ¿cierto?, es igual a menos 1 partido por j omega mu por el rotacional de h. ¿Ok? Entonces, como acuérdense que las ecuaciones de la onda van de la mano, o sea, la relación de E con h son lo mismo, una es la otra, pero ya que tenemos una, que es la que acaba de marcar acá en este rectángulo, encontramos la otra por la ecuación que nosotros ya hemos ocupado anteriormente. Entonces, así nos ahorramos cometer algún error absurdo, digamos, de estar resolviendo sin asociar este resultado a el campo eléctrico que ya tenemos. Entonces tenemos que resolver este rotacional, como ya lo sabemos, ¿cierto? Esto va a ser la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. Aquí iría esos x de z, aquí va a 0 y aquí va a 0. Entonces el resultado de esto, siempre como que me va creciendo la letra a medida que vamos avanzando. La componente en x, ¿cierto?, va a ser multiplicada por 0, porque tomamos eso por eso menos eso por eso. La componente en y, ¿cierto?, lo hacemos eso por eso menos eso por eso, pero perdón, negativo. Y entonces eso por eso menos eso por eso. Entonces me queda simplemente de e sub x a de z más la componente en z. ¿Ok? La componente en z entonces sería eso por eso, que es 0, menos eso por eso. Sería menos de e sub x a de y.
¿ok? Pero e sub x no depende de y, por lo que impusimos, ¿cierto? Que es la forma más simple, eso vale 0 y esto lo podemos calcular sin problema, ¿ok? Entonces esto implica, ¿cierto? ¿Qué cosa? Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que h en su componente x es 0, fíjense por esto. H es un componente y el resultado de calcular esto, es decir, menos 1 partido por j omega mu, la derivada de e sub x con respecto a z, ¿ok? ¿Y qué pasa con la componente en z? Dijimos, ¿cierto?, que era 0, simplemente consecuencia de que no existía dependencia de esto, ¿ya? Entonces, pero no nos olvidemos, esto es 0 por eso que está ahí, ¿ok? Porque no depende de y. Caso contrario, sí dependería de. Entonces lo que podríamos hacer es calcular esto y al derivarlo con respecto a z, fíjense que ya lo acabamos de calcular acá, ¿ok? Entonces lo vamos a escribir. Con h sub i es igual a j omega mu menos 1. ¿Ya? Sé que esto ya lo habíamos revisado anteriormente, pero es importante que lo discutamos, digamos, en ambos casos, ¿okay? Como para refrescar todo lo que habíamos dicho. Entonces, esto me queda menos es x0, y se le habíamos puesto más, ¿cierto? Para que se propague en la dirección positiva, elevado a menos j beta z, ¿cierto? Más elevado a x0 menos elevado a más j beta z prima, ¿cierto? Porque es la derivada esa de ahí, j omega mu. Si ustedes revisan la clase anterior, se van a dar cuenta. ¿Qué pasó? No puedo correr la página. Algo pasó. La clase anterior existe una relación para beta, ¿ya? Y es que es igual a omega por mu epsilon en raíz, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Fue simplemente el nombre que le pusimos al resultado anterior. Entonces, esto me queda, la derivada de esto es menos j beta, ¿cierto? Por perdón, por x0 más elevado a menos j beta z más elevado a x0 menos perdón, me comí la derivada, ¿cierto? Más j beta por x0 menos, voy a anotar acá abajo la exponencial, pero es parte de lo mismo, ok. Entonces podemos factorizar, el menos con el menos se me van, me queda j beta, abajo me queda omega mu y acá me queda x0 más elevado a menos j beta menos x0 menos elevado a más j beta z, y esa sería la expresión. Entonces, si la onda se propagara solamente en la dirección más, ¿ya? Si la onda se propagara solamente en la dirección más, tendríamos solamente esta componente en el campo eléctrico, ¿ya? Y evidentemente, como consecuencia de eso, tendríamos solamente esta componente en el campo magnético. Lo que podemos ocupar acá es la relación de beta con mu y epsilon. Fíjense que beta partido por omega mu es lo mismo que omega mu epsilon en raíz partido por omega mu. Se me cancelan, ¿cierto? Este lo puedo poner al cuadrado en raíz, entonces me queda mu epsilon partido por mu cuadrado. Por lo tanto, esto es lo mismo que epsilon partido por mu, ¿ok? Es interesante, ¿cierto?, darnos cuenta de que las unidades de medida de epsilon, ¿cierto?, y las unidades de medida de mu definen que el inverso de esto es precisamente esta medido en ohm. Entonces, mu partido por epsilon en raíz se conoce, o sea, el inverso de lo que acabamos de encontrar, se conoce
como, vamos a anotarlo en otro color, ¿cierto? La impedancia intrínseca. ¿Ok? Y se mide en ohm como buena impedancia. ¿Ok? Y recibe el nombre de eta. Eta sub 0, por ejemplo, sería mu sub 0 partido por epsilon 0, ya que sería la impedancia intrínseca del vacío. En este caso estamos hablando de cualquier medio, entonces se habla en general de la impedancia del medio. ¿Ok? Entonces con esta definición es interesante darse cuenta, por ejemplo, para la onda en la dirección más z, solamente para no notar tanto, vamos a elegir uno. Para la onda que se propaga en la dirección más z, ya vamos a asumir que solamente sucede eso. El resultado, ¿cierto? Tendríamos que el vector de campo magnético dependería solamente de la variable z y sería el E sub 0 x0, ¿verdad? Más por E elevado menos j beta z, y h también depende solamente de la variable z, en este caso queda i, y fíjense que es el E x0 más partido por la impedancia intrínseca. Aquí fíjense que este es el factor que multiplicaba, ¿ya? Y definir una impedancia como el inverso de eso. Entonces queda dividido por la impedancia intrínseca elevado a menos j beta z. ¿Ok? Si tuviésemos la componente del otro lado, también tendríamos el caso de, digamos, la que se propaga en la menos z, tendríamos en esta parte lo otro, y acá también aparecería normalizado por eta 0. ¿Ok? En este caso, que es lo que habíamos definido acá, no solamente frente a onda plano, sino que lo que salía en la figura, que en el cual se observa de que la dirección de propagación es ortogonal al campo eléctrico y al campo magnético, es lo que se conoce como un transversal electromagnético. ¿Ok? Entonces en inglés se abrevia TEM, que es un transverse electromagnético en realidad, pero nosotros hacemos transversal electromagnético. ¿Cierto? Que dice que la dirección de propagación es ortogonal al campo eléctrico y al campo magnético. ¿Ok? Tiene la gran gracia. Entonces voy a tomar una foto acá, a ver si como estoy grabando la pantalla debería funcionar, en el cual se muestra un transversal electromagnético en el libro. No puedo tomar foto. Voy a tener que parar el video y agregarlo acá. Bueno, lamentablemente no lo puedo agregar, pero podrían verlo en la figura 7.4 y la figura 7.5 del libro, que las voy a insertar en el PDF final del documento. ¿Ok? Lo interesante de esto es que en general, ¿ya? En general, la relación que nosotros tenemos para cualquier frente de onda plano, ¿ya? Ahora lo hicimos en dirección z, pero en general para cualquier frente de onda plano, ¿ok? Moviéndose en la dirección k, ¿ok? El vector de dirección de propagación, se puede demostrar de que el vector h es 1 partido por la impedancia intrínseca, el producto cruz entre k y e, entre k y e. Vale decir, si nosotros tenemos E, podemos calcular el producto cruz entre la dirección de propagación y E, normalizarlo por eta y obtenerlo, si que tenemos el campo eléctrico, o si tenemos el campo magnético, obtener el campo eléctrico mediante una operación casi similar. ¿Ok? Y esto es, en general, válido para cualquier dirección de propagación, mientras el frente de onda sea plano. ¿Ok? Y eso es respecto a propagación de ondas como tal. Lo que habíamos alcanzado a revisar también en el curso es respecto a la polarización de las ondas, y que eso determina, ¿cierto?, el ángulo que forman
los vectores de componente. En este caso, por ejemplo, el que acabamos de revisar anteriormente, en el cual el campo eléctrico Y y el campo eléctrico en X y el campo magnético en Y oscilan en una dirección, se habla de polarización lineal. Eh, las otras polarizaciones ya las habíamos revisado, que son la circular y la elíptica, y dependen, ¿cierto?, si tenemos las otras componentes o no. ¿Ok? Ahora, este sería el video en respecto al tema de propagación en medio plano, perdón, de frente de ondas plano, sin tener ninguna cota y en un medio también sin pérdida.